Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 16 de septiembre de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. El presidente Biden, que esta semana anunció una alianza estratégica militar con el Reino Unido y con Australia, ha ofendido gravemente a Francia. El gobierno francés de Macron está indignado con Biden. Biden ha provocado un tremendo escándalo internacional. El canciller francés Jean-Yves Le Drian ha salido hace minutos en la televisión francesa a decir que Biden, al cerrar un acuerdo militar estratégico con Australia, en virtud del cual va a darle a ese país, a Australia, submarinos nucleares para protegerse de China, Biden, ha dicho el canciller francés, y lo vamos a ver a continuación, ha clavado una puñalada en la espalda de Francia. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume sur cette rupture. Et vous avez D'autant plus que ça ne se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociations pour ce contrat. Francia tenía un acuerdo con Australia. Australia ha roto, ha deshonrado ese compromiso. Biden no avisó a los franceses de sus negociaciones secretas con los australianos. Y en virtud de ese pacto militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que va a dotar a Australia de submarinos nucleares para protegerse de una posible amenaza china, Francia queda fuera de la foto, se siente desdeñada, menospreciada, humillada por Biden, y así lo expresa en un lenguaje desusadamente poco diplomático el ministro de Exteriores francés, el señor Drian, que dice que lo que ha hecho Biden es unilateral, abrupto, brutal y que se parece mucho a lo que hacía Trump cuando era presidente. Vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Vous en voulez aux Américains ? Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Por último, el canciller francés, que ha aparecido hace minutos nada más en la televisión de ese país y que ha expresado la indignación del gobierno de Francia, presidido con Macron, con lo que consideran una traición de Biden, afirma que, a la pregunta de un reportero, Estados Unidos ha actuado de una manera tramposa, ha negociado secretamente con Australia, ha maltratado al gobierno de Francia y, dice el canciller francés, ha embaucado, ha estafado a Francia. Et donc, écoutez, on apprend brutalement par une déclaration du président Biden que voilà, le contrat qui était passé entre les Australiens et la France s'arrête, et puis les États-Unis vont proposer une offre nucléaire dont on ne connaît pas le contenu aux Australiens pour faire une politique d'opposition, de conflictualité potentielle avec la Chine. En disant qu'on s'est fait avoir par les Américains, qu'ils ont négocié en douce avec les Australiens pour nous piquer ce qui était le contrat du siècle. J'ai faux ou c'est un peu ça ? Je pense que vous analysez à peu près bien la situation, mais ça ne se fait pas entre alliés. Esto no se hace entre socios, dice el canciller Drian. El reportero le pregunta a los americanos, o sea, a los estadounidenses, ¿nos han robado el contrato del siglo? ¿Nos han estafado? Y el canciller francés dice, es una manera correcta de analizar la situación. ¿Por qué ha hecho esto el primer ministro de Australia, Scott Morrison? Hace apenas 3 años el señor Morrison decía que Australia quería llevarse bien con China y con Estados Unidos. Una posición equidistante. Aliada esa isla, ex colonia británica, de la China y de Estados Unidos, sin enemistarse con ninguno de los dos. El problema es que China estos últimos 3 años ha maltratado bastante a Australia.
Y los australianos ya no confían en los chinos y quieren protegerse de ellos. Por eso Morrison ha preferido cerrar un acuerdo secreto con Biden y con Boris Johnson, traicionando a los franceses. Desde Londres, claro, en el Parlamento británico, Boris Johnson está encantado. Yesterday I joined President Biden and Prime Minister Morrison to create a new trilateral defence partnership between our countries known as AUKUS, A-U-K-U-S. Australia has for the first time taken the momentous decision to acquire a fleet of nuclear-powered submarines, and they've asked for our help in achieving this ambition. I'm delighted to tell the House that we've agreed to this request, and we shall place the UK's expertise in this field amassed over decades at the assistance of our Australian friend. De pronto, un nuevo traspié del presidente Biden. Los chinos, por supuesto, consideran esto como un acto desembosado de hostilidad, que Estados Unidos vaya a darle a Australia, tan cerca de la China, submarinos nucleares. Esto a los chinos no les ha gustado nada. Francia ha salido a decirlo, acaban de ver, por boca de su canciller, que Estados Unidos les ha clavado un puñal en la espalda. Demasiadas torpezas, demasiadas impericias en la política exterior del señor Biden. Pudo avisar a Francia con tiempo, pudo incluso sumar a Francia a ese acuerdo tripartito entre Londres, Washington y Australia. Se ha hecho muy mal todo, y peor todavía cuando presentaba esta alianza estratégica, el señor Biden ni siquiera recordaba el nombre del primer ministro australiano, el señor Morrison. Thank you, Boris. And I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. And I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. I'm honored today to be joined by two of America's closest allies. Quiero agradecer a ese señor que está ahí abajo, ese primer ministro de Australia. Está cerrando un acuerdo militar secreto con él y no se acuerda su nombre. Es un tanto patético, ¿no? Pero además los chinos están en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán una vez más, ¿no? Como yo les conté anoche, un libro recientemente publicado titulado Peril, Peligro, si me permiten la traducción elástica, escrito por Bob Woodward, el mítico periodista del Washington Post, ha revelado que el actual jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos, general Milley, Mark Milley, habló 2 veces secretamente por teléfono, no con los australianos como ha hecho Biden, sino con el jefe militar chino, el general Lee, en octubre del año pasado, cuando Trump era presidente, y en enero 8 de este año, cuando Trump todavía era presidente. Milley, quizá traicionando a su jefe, el presidente Trump, esto está por verse. Trump dice que Milley lo ha traicionado y que debe ser juzgado por traición a la patria. Llama secretamente por teléfono al general Lee, jefe de las fuerzas militares chinas, y le dice: Trump está pensando dispararles misiles nucleares. Si me da esa orden, no la voy a cumplir. Hoy, por supuesto, el escándalo ha reverberado en la prensa internacional, al tiempo que Biden expresa su confianza absoluta en el general Milley y afirma que no lo va a destituir. Squarely behind the embattled 4-star general, a Trump appointee. I have great confidence in General Milley. The uproar over revelations in the new book, Peril, by Bob Woodward and Robert Costa. The journalist writing that after the January 6th insurrection, the general was so worried the former president might spark a war with China, he reached out to his Chinese military counterpart to reassure him the U.S. was not about to attack. ¿Hizo bien o hizo mal el general Milley, jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos, al no decirle a Trump, su jefe, el comandante supremo, que estaba llamando al jefe militar de una potencia enemiga? China no es un país aliado de Estados Unidos, ¿no? Es una potencia creciente adversaria, enemiga.
ya en relaciones díscolas, inamistosas con Estados Unidos en octubre del año pasado, en medio de la pandemia, en medio de la guerra comercial. ¿Fue leal a su comandante supremo, Milley, o fue pérfido? ¿Esa llamada quebrantó la ley o fue un acto patriótico para salvar al mundo de una hecatombe nuclear? Milley spokesman saying his calls to the Chinese and others were to maintain strategic stability. But overnight, the former president calling Milley a complete nut job after earlier suggesting he should be tried for treason. Appointed by Trump, he fell out of favor with the former president, in part for opposing Trump's demands the military be used against Black Lives Matter protesters after the killing of George Floyd. According to the book, Milley said in an Oval Office meeting, it is not an issue for the United States military to deploy forces on the streets of America, Mr. President. Allí se originó el conflicto entre Trump y el general Milley. Allí dejaron de quererse. Cuando Trump le pidió en junio del año pasado a Milley que sacara las tropas a la calle, y Milley le dijo, no, esta no es nuestra misión, nosotros no podemos politizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no se pueden convertir en el brazo armado irregular del Partido Republicano y del trumpismo. Trump quería refrenar, por ejemplo, las protestas de Black Lives Matter cerca de la Casa Blanca con tropas militares. Y Milley le dijo que no, aunque lo acompañó a un acto controvertido y luego se arrepintió y expresó disculpas, cosa que a Trump le pareció de nuevo un acto de deslealtad, de perfidia a él, contra él. On June 1st, when protests broke out across from the White House, the authors write Trump was furious, telling top officials, "We look weak, we don't look strong." That night, U.S. Park Police used riot control techniques to clear the park. Milley, wearing his camouflage uniform, accompanied Trump and other top officials across Lafayette Square for what turned into a widely criticized photo opportunity. The book quotes Milley telling his security chief, "This is a political event and I'm out of here." 10 days later, he apologized, calling it a mistake. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. Pidió disculpas entonces por salir a un acto político con Trump en las afueras de la Casa Blanca. Ahora debería ofrecer sus disculpas también. No solo sus disculpas, debería ofrecer su renuncia, debería dimitir el general Milley. Y si no lo hace, debería ser destituido por Biden. Lo que hizo, llamar secretamente por teléfono al jefe militar chino para contarle los planes, desquiciados o no, afiebrados o no, fanfarrones o no, porque Trump a los gritos decía hay que castigar a los chinos, pero yo no creo que Trump realmente estaba pensando disparar misiles nucleares contra China. Pero lo que hizo Milley, llamar al jefe militar de una potencia enemiga secretamente a espaldas de su jefe, el presidente, a mí me parece que eso no se puede aplaudir, ¿no? Me parece que eso merece algún tipo de sanción, reprobación o amonestación. No digo que vaya preso, pero el jefe militar de este país debe lealtad, obediencia, claro, a la Constitución, pero también a su comandante supremo. No puede estar hablando a hurtadillas con el jefe militar de una potencia enemiga, contándole los planes del gobierno que defiende acá en Washington. A mí me parece insólito, como me parece también escandaloso que no solo él hablase secretamente con los chinos, el general Milley, sino incluso el secretario de Defensa, el señor Esper. Entonces, hablaba más con los chinos en secreto que con Trump. ¿Para qué gobierno trabajaban? ABC News has learned Milley was not the first Pentagon official to reach out to China. It was actually former Defense Secretary Mark Esper who first reached out to China shortly before the election to assure them the United States would not launch a military attack. Milley's first contact came after that and was authorized by then Secretary Esper. A top former defense official told ABC News. It was Donald Trump who chose General Milley to be the Joint Chiefs chairman, but now he is saying Milley should be tried for treason. No sé si el general Milley debería ser juzgado por traición, pero yo sí creo que debería ser destituido, ¿no? Y hoy, entre tantas infamias, entre tantas deshonras, por supuesto, destaca la del presidente mexicano López Obrador. Día de la Independencia de México,
invita al dictador de Cuba, Díaz-Canel, lo recibe con todos los honores y en su discurso, Día de la Independencia de México, elogia sin reservas, de un modo encendido, al dictador cubano. Qué vergüenza, qué tristeza. De hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. De ninguna potencia extranjera. Cuba fue durante décadas una suerte de colonia soviética. Al defender a la indigna dictadura cubana, López Obrador demuestra que moralmente es una piltrafa, un guiñapo, ¿no? Un mequetrefe. Dijo que esa dictadura cruel, genocida, desalmada, que lleva 62 años secuestrando las libertades de los cubanos, constituye una hazaña histórica. Qué espanto escuchar a López Obrador. Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. Señor López Obrador, es usted meramente un felpudo, una alfombra del dictador cubano Díaz-Canel. Y es una vergüenza, una infamia para el noble pueblo de México. López Obrador dice que la dictadura cubana merece un premio a la dignidad. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Es el perfecto idiota latinoamericano, ¿no? Charlatán, demagogo, moralmente miope, hemipléjico, adulador, glorificador de una tiranía tan cruel como la cubana. Y en lugar de criticar a los mandones, a los matarifes de La Habana, critica, por supuesto, claro, esto ya estaba escrito en el guión, a Estados Unidos. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Señor López Obrador, es usted un paje, un arlequín de la dictadura cubana. Traiciona usted los ideales de la democracia y la libertad, defendiendo a esa dictadura, elogiando al representante de esa dictadura, el tirano Díaz-Canel. Es usted, en suma, una infamia, una vergüenza, señor López Obrador. Entre tantas infamias, me complace decirles que hoy en Madrid
el Ministerio del Interior español denegó la petición de asilo del prominente militar chavista, ex jefe del narcotráfico en Venezuela, Hugo Carvajal, alias El Pollo, que por consiguiente va a ser pronto extraditado aquí a los Estados Unidos y va a cantar a dúo con Alex Saab. El Ministerio del Interior ha comunicado a la Audiencia Nacional que ya rechazó dar asilo a Hugo El Pollo Carvajal en un procedimiento que resolvió en septiembre de 2019 antes de su fuga hasta la semana pasada, cuando fue detenido en un piso en Madrid el exgeneral venezolano. Según informan fuentes de Interior, la Oficina de Asilo y Refugio recibió en junio de 2019 una petición de Carvajal, estando este antiguo responsable de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez ingresado de forma provisional en la madrileña cárcel de Extremera. La petición de asilo se negó por parte del organismo dependiente del Ministerio del Interior al no cumplir Hugo Carvajal los trámites para conceder dicha protección internacional, según adelanta el Confidencial. Claro que no merecía el asilo si es un prominente criminal, ex jefe del narcotráfico en Venezuela. Fue en su día jefe de la contrainteligencia militar con Chávez y con Maduro. Bueno, vamos a la pausa. Les prometo que será breve. Al volver, los ecos y las ramificaciones de la denuncia conmovedora ayer ante el Senado de los Estados Unidos de 4 gimnastas de élite que, entre muchas otras, más de 100, fueron vilmente abusadas, acosadas por un depredador, el médico pedófilo del equipo gimnasta olímpico de Estados Unidos, Larry Nassar, condenado ahora a cadena perpetua. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, aquí el país no sale de su asombro tras el desgarrador testimonio ayer de 4 gimnastas de élite que compitieron en Juegos Olímpicos, que ganaron medallas de oro, ante el Senado de Estados Unidos, revelando cómo fueron víctimas de abuso sexual por parte del médico del equipo, Larry Nassar, pero denunciando también que ellas habían acudido en su día a la policía, año 2015, 2016, habían acusado a Nassar y la policía no había hecho nada. Este fue uno de los momentos más emocionantes del testimonio de la famosa, admirada gimnasta Simone Biles. To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse. USA Gymnastics and the United States Olympic and Paralympic Committee knew that I was abused by their official team doctor. I sit before you today to raise my voice so that no little girl must endure what I, the athletes at this table, and the countless others who needlessly suffered under Nassar's guise of medical treatment, which we continue to endure today. We suffered and continue to suffer because no one at FBI, USAG, or the USOPC did what was necessary to protect us. We have been failed and we deserve answers. No fueron protegidas por la policía en su día de los abusos de este depredador. Con sorprendente aplomo, sin romper a llorar, sin derramar lágrimas, la gimnasta Maroney describió minuciosamente las vejaciones de las que fue víctima por parte de Nassar. I told him that the first thing Larry Nassar ever said to me was to change into shorts with no underwear because that would make it easier for him to work on me. And within minutes, he had his fingers in my vagina. The FBI then immediately asked, "Did he insert his fingers into your rectum?" I said, "No, he never did." They asked if he used gloves. I said, "No, he never did." They asked if this treatment ever helped me. I said, "No, it never did." This treatment was 100% abuse and never gave me any relief. Kayla Maroney también denunció que el médico pedófilo Nassar le daba pastillas para dormir, para abusar de ella. I then told the FBI about Tokyo, the day he gave me a sleeping pill for the plane ride, to then work on me later that night. That evening, I was naked, completely alone, with him on top of me, molesting me for hours.
I told them I thought I was going to die that night because there was no way that he would let me go. But he did. I then proceeded to tell them about London and how he'd signed me up last on his sheet so he could molest me for hours twice a day. I told them how he molested me right before I won my team gold medal. También han denunciado recientemente a Nassar, que está en prisión ya de por vida, aunque no lo denunciaron ayer ante el Senado, otras gimnastas de élite de Estados Unidos que fueron víctimas de los ultrajes, de las perversiones del médico pedófilo. Entre ellas, Jamie Dancer, que reveló en una entrevista periodística que ella tenía un dolor en la espalda y por eso acudió al médico pedófilo. Really bad lower back pain on my right side of my back. So I went to him for my back pain. What specifically would he do? He would put his fingers inside of me, move my leg around. He would tell me I was going to feel a pop and that would put my hips back and help my back pain. How old were you then when he first did that procedure? I was either 13 or 14. ¿Por qué estas chicas adolescentes, casi niñas, no les contaban a sus padres las cosas que estaban sufriendo, padeciendo de manos del médico Larry Nassar? No tengo una respuesta clara, quizá les daba vergüenza, quizá no confiaban en sus papás, quizá alguna de ellas les contó y los papás no creyeron o no quisieron denunciar al médico del equipo de gimnastas. Está también en otra entrevista periodística el testimonio de Jessica Howard, que coincide con muchas otras gimnastas al decir que este doctor Nassar les prohibía usar ropa interior. He started massaging me and he had asked me not to wear any underwear, and then he just continued to go into more and more intimate places. And when that happened, what was going through your head? I remember thinking something was off, but I didn't feel like I was able to say anything because he was, this very high-profile doctor, and I was very lucky to be at the ranch working with him. Did any of the other girls in your cabin talk to you about Dr. Nassar? Yes. The girls would say, yeah, he touches you funny. Te tocaba de una forma rara, decían las chicas. Asimismo, la gimnasta Janet Antolin reveló en otra entrevista periodística, no ayer ante el Senado, pero son testimonios que se suman, por supuesto, que el doctor Nassar la hizo sentir muy incómoda, pero que ella pensó que eso era parte del tratamiento médico y que por eso no se quejó ni lo denunció. I remember being uncomfortable because of the area, but in my mind I was like, if this helps, I'll do anything. Did you ever complain to anybody about it? No. Why not? It was treatment. You don't complain about treatment. Pero no era el tratamiento, ¿verdad? Era una desviación retorcida, cruel, perversa de un pedófilo que se cebaba con adolescentes, haciéndoles creer que esto era parte de un tratamiento médico. También lo ha denunciado Emma Miller, gimnasta que fue víctima de estos ultrajes a la precoz edad de 13 años. Larry Nassar, I hate you. Is this 15-year-old Dr. Larry Nassar's last victim? I, too, was sexually assaulted by Larry Nassar multiple times at multiple appointments. My last treatment was in August 2016. I'm possibly the last child he will ever assault. A week later, Nassar was fired from his practice at Michigan State University. Promising young gymnast Emma Ann Miller was just 13 when the disgraced doctor was busted 2 years ago.
La joven Emma Miller fue particularmente valiente en confrontar a su abusador durante el juicio. The courtroom was riveted by her testimony. The word Nassar will permanently be associated with child sexual abuse. Kind of like Jack the Ripper, Son of Sam, or Lee Harvey Oswald. You get the picture. She even taunted Nassar, who never made eye contact. Don't get too excited, Larry. You will probably never talk to a woman again. Except for one holding a gun, a taser, and a billy club. Thank you. Notable, ¿no? Notable la jovencita Emma Miller. También conmovió al jurado y a la jueza durante el juicio a este depredador, una gimnasta jovencita llamada Emily Morales. On Thursday of last week, I saw my doctor for a follow-up on sleep medication to help me with my nightmares. She told me about the trial and that her own daughters were testifying. I had never read any articles, watched any videos, or asked any questions before that. I did not want to know anything. I was in denial. But when I got home from that appointment, I got on my laptop and watched all 3 days of the trial so far. I stayed up for hours and sat there in shock. What I realized was that I am not an outlier. My story is so similar to many other girls. Emily Morales denunció en el juicio que Nassar, el miserable depredador, le hizo mucho daño y le robó la inocencia. There were times where I felt like I was listening to myself. I was affected by Larry. He did hurt me, and he hurt hundreds of other young women. He took away my innocence, and that is something I will never be able to get back. Something so precious that was created by God with the purest of intentions was completely devalued by him. I feel sick just thinking about it. The little girl he called his favorite Fierce 5 fan was in fact his victim. But thanks to the court, I will never be victimized by him again. And I will also never let him win. I will not take my own life. I'm going to take it back. Conmovida, visiblemente conmovida, llorando, Emily Morales le dijo a su abusador: yo te admiraba tanto. Larry, you made me feel so special. I looked up to you so much. You were the best in your field. Coaches and doctors praised you for your abilities. I wanted to be just like you. You helped me heal the countless injuries I experienced in gymnastics. And not only did you help me heal, you established a relationship with me. My picture was a thank you, with a thank you note was added to your wall, because I thought you were the greatest. Reveló también que Nassar le daba regalos y se comunicaba con ella vía redes sociales. You gave us discounts, special visits, interacted with me on social media, and gave me gifts almost every other visit. I remember the day you gave me the 2012 Olympic tea towel from London with all of the girls' signatures on it. It brought tears to my eyes. I had just been told that yet again I was sentenced to the sidelines, and you cheered me up with a gift I truly treasured. It hung in a shadow box on my wall for years. Finalmente, esta jovencita Morales, Emily Morales, sorprendió a todos en la corte al decir que ella cree en el valor redentor, purificador del perdón. But now that I've said that, I want you to look at me. I believe in forgiveness, Larry. You and I are human beings. We make mistakes. Although you have hurt me, I want to forgive you and feel closure and move on to healing in my life. I want you to apologize to me right here. I want to forgive you, but I also want to hear you tell me that you regret all the hurt you caused. Thank you. Una pausa, será breve y regresamos con el momento en que Larry Nassar, el médico
pedófilo del equipo gimnasta olímpico de Estados Unidos, se declara culpable y del momento en que uno de los padres de las víctimas trata de darle una paliza a Nassar. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Una de las gimnastas olímpicas de Estados Unidos, Ali Reisman, que testificó ayer en el Senado contra el médico del equipo olímpico Larry Nassar, que abusó de ella y de muchas otras gimnastas, también lo había confrontado en el juicio con un coraje desusado y le había dicho esto. Larry, you do realize now that we, this group of women you so heartlessly abused over such a long period of time, are now a force and you are nothing. Good morning. Thank you for being here. Thank you. He was allowed to treat us in hotel rooms alone without any supervision. He took photos of us during training and whenever else he wanted. Nobody was protecting us from being taken advantage of. Nadie las protegía. ¿Dónde estaban sus padres, no? Qué distracción. Otra gimnasta abusada por este depredador, Janet Antolin, lo llama un personaje satánico. You made me believe that you were my friend. You deceived me, you manipulated me, and you abused me. I truly believe that you're the spawn of Satan. Why did you make me hate the one thing I love so much? Why did you take my dreams away from me? 120 testimonios, entre ellos el de Kyle Stephens, gimnasta que fue ultrajada por este pedófilo, que al testificar en el juicio reveló las cosas truculentas y sórdidas que hacía este sujeto. He progressed from exposure to masturbating in front of me while playing hide and go seek, rubbing his bare penis on my bare feet, and penetrating my vagina with his fingers. You manipulated us to trust you because you're a doctor, and doctors do no wrong, only heal. You are not a healer. So my naive 15 and 16-year-old self thought that maybe it was normal and acceptable for him to put his ungloved hands into and on two places throughout my body that may not have been okay. ¿Cuántas vidas jóvenes, dañadas, mancilladas, traumatizadas por un individuo maléfico al que nadie estaba vigilando? Ese individuo maléfico, Larry Nassar, se declaró culpable en la corte. One, how do you plead? Guilty as stated, Your Honor. Count two. Guilty. Janet? I believe so, Your Honor. All right. So I just need to inform you of that, okay? Yes, Your Honor. All right. Paragraph 8, and it was not for any medical purpose, is that correct? Correct. It was for your own purpose, is that correct? Yes. And in fact, it was against medical protocol, is that correct? Yes. Increíblemente, ese día, cuando el depredador se declara culpable, pide perdón y revela que ahora reza el rosario todos los días. A couple of things that I could do to stop the hurting is this, and I think that's important for all those involved, and that I'm so horribly sorry that this was like a match to turn into a forest fire out of control, and I pray the rosary every day for forgiveness for I want them to heal. I want this community to heal. I have no animosity towards anyone. I just want healing. It's time. Reza el rosario. Quien por supuesto no lo perdona es el padre de una de las chicas que fue ultrajada por él. Este señor, en un momento verdaderamente estremecedor, casi cinematográfico, le pide a la jueza solo 5 minutos a solas con el depredador, él y el abusador de su hija. Y esto es lo que ocurre. But if you have some words that you would like to say, I would like to give you the opportunity to say them. I would ask you to, as part of this sentencing,
to grant me 5 minutes in a locked room with this demon. Would you do that? That is not. Yes or no? No, sir. Would you give me 1 minute? You know that I can't do that. That's not how I legal. Well, I'm going to have to get something on. Stay down. Stay down. I understand. Let me have it, son of a bitch. I understand, but stay down. I want that. Stop fighting. Fighting. Put your hands behind your back. I want that son of a Put your hands behind your back. Lamentablemente la policía impidió que este señor honorable le diera al pedófilo la paliza, la golpiza que éste se merecía. Lamentablemente, ahora sí la policía actuó con celeridad, ¿no? Pero cuando en 2015 y 2016 las chicas denunciaban al pedófilo, no hicieron nada durante 14 meses, permitiendo que se perpetuara el abuso, las vejaciones, los ultrajes durante más de un año, manchando y destruyendo las vidas de otras chicas inocentes. Luego se llevaron esposado a este padre de familia honorable. What if this happened to you guys? Not behave like that. No one can behave like this. I want to make sure it's crystal clear. I'm sure Judge Price. You haven't lived through it, lady. You cannot behave like this. This is letting him have this power over us, okay? En otra sesión, y luego de que Nassar se hubiera declarado culpable y de que hubiera escuchado centenares de testimonios sobre su miseria moral, la jueza estuvo verdaderamente notable en decirle las palabras que Nassar merecía escuchar. Would you like to withdraw your plea? No, Your Honor. Because you are guilty, aren't you? Are you guilty, sir? I said my plea, exactly. As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you. Because, sir, you do not deserve to walk outside of a prison ever again. You have done nothing to control those urges, and anywhere you walk, destruction will occur. Nassar tuvo que escuchar entonces a la jueza decirle lo que es, un sátiro, un depravado. I find that you don't get it, that you're a danger. You remain a danger. I am a judge who believes in life and rehabilitation when rehabilitation is possible. I have many defendants come back here and show me the great things they've done in their lives after probation, after parole. I don't find that's possible with you. Finalmente la jueza, al darle cadena perpetua, dijo, sin exagerar claro, que los centenares de asaltos sexuales perpetrados por el pedófilo en perjuicio de las gimnastas fueron actos despreciables y calculados. Your decision to assault was precise, calculated, manipulative, devious, despicable. I don't have to add words because your survivors have said all of that. I don't want to repeat it. Sir, I'm giving you 175 years, which is 2,100 months. I just signed your death warrant. I need everyone to be quiet. I still have contempt powers. I told you I'm not nice. Thank you. That's all for the record. All right. Una pausa será breve y regresamos enseguida. Para terminar, una chica lindísima que en compañía de su novio, ahora sospechoso, estaba recorriendo Estados Unidos en un tráiler, ha desaparecido.
Overnight, 5 days into the urgent search for Gabby Petito, authorities releasing new body cam video following an incident between her and boyfriend turned person of interest Brian Laundrie. What's going on? How come you're crying? I'm sorry, we've just been fighting this morning. Some personal issues. Days before Petito was last seen, officers responding to a 911 call about an argument outside a convenience store in Utah near Arches National Park. They find Gabby visibly upset, separating her from Laundrie immediately. You wouldn't let me in the car before. And then Why wouldn't you let you in the car? Because of your OCD? Told me I need to calm down. Yeah. But I'm perfectly calm. Es decir, que poco antes de desaparecer, ella tuvo una feroz pelea con él y le dio un golpe en el rostro. According to the police report, Petito reportedly hit Laundrie in the face. In the body camera video, the scratches were evident. In the report, responding officers saying the incident seemed to be less of a domestic dispute and more of a mental, emotional health break. Sometimes I have OCD and sometimes I can get really frustrated. No charges were filed, the two agreeing to separate for the night. Before the Utah incident, leading up to Gabby's disappearance, the couple had been on a cross-country road trip in this white van, documenting their travels on YouTube and Instagram. Gabby fue vista por última vez con vida en agosto 24 en Utah. But on September 1st, Laundrie returned to the Northport, Florida home where the couple lived with his parents, with the van, but without Gabby. Details of that road trip, now the key to finding her. Gabby Petito was last seen August 24th, checking out of a hotel with Laundrie in Salt Lake City, Utah. Her mother says the next day was the last time she spoke with Gabby, who told her they were in Grand Teton, Wyoming, on their way to Yellowstone. We need to know exactly where he was, where she was, their last locations. Por consejo de sus abogados, el novio de la chica desaparecida no quiere declarar nada. Seguiremos atentos al caso, ya regresamos. Anoche les conté con mi habitual impudicia que yo voy a la playa con zapatos y que duermo con zapatos. Mucha gente no me cree, pero me quedé pensando que sería un buen título para mi memoria si llego a viejo, ¿no? El hombre que dormía con zapatos. Es verdad, le voy a decir a Silvia que me haga una foto o que me grabe cuando estoy roncando con zapatos. Esto fue todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana si ustedes nos acompañan. Gracias de corazón. Muy buenas noches.